Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 26 de mayo del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, Diana. Buenas tardes para ti. Buenas tardes también para todos los que a esta hora están con nosotros. Comenzamos nuestra emisión y lo hacemos con los titulares. Denuncia Díaz-Canel doble moral de Estados Unidos al vincular a Cuba con el terrorismo. Confirman en Cuba 1.129 casos positivos de COVID-19 y 11 fallecidos por la enfermedad. Comienzan elecciones presidenciales en Siria. Más de 12.000 colegios electorales abrieron sus puertas. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó hoy que el gobierno de Estados Unidos actúa con cinismo al vincular a nuestro país con el terrorismo, mientras le aplica medidas coercitivas que dañan al pueblo antillano. En su cuenta de Twitter, el mandatario catalogó de cínica la decisión de la administración de la Casa Blanca que mantiene a Cuba en la lista de naciones que no cooperan en la lucha contra el flagelo, en la que figura desde mayo de 2020. El jefe de Estado afirmó igualmente que el imperio se empeña en asfixiar al pueblo cubano al mantener las 243 medidas de bloqueo impuestas por Donald Trump durante su mandato de solo 4 años. Entre esas disposiciones destacan la persecución a navieras con petróleo hacia nuestro territorio, la reducción de vuelos y la decisión de incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y las consecuentes limitaciones comerciales. Esos actos, sin dudas, tributan al fortalecimiento del bloqueo estadounidense y dejan en las peores condiciones el intercambio entre Washington y La Habana. El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García, informó que al cierre de este martes, Cuba reportó 1.129 nuevos casos de COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 11 personas y fueron otorgadas 1.260 altas médicas. La Habana es el territorio que mayor cifra de contagios presenta, mientras Santiago de Cuba, Mayabeque, Pinar del Río, Cienfuegos y Camagüey presentan también una compleja situación epidemiológica. De ahí el llamado reiterado de las autoridades sanitarias a cumplir las medidas de protección orientadas. Las autoridades sanitarias de Cuba reiteran la convocatoria a ser más responsables ante un virus que se propaga fácilmente y que en los últimos meses se ha comportado de forma desfavorable, provocando la muerte de seres queridos y privándonos de una vida normal. Cumplir estrictamente con las medidas de protección y acudir al médico ante el menor síntoma resultan pasos esenciales en esta lucha contra la COVID-19. El 90,9% de todos los diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados. Además de que nuevamente todos los fallecidos que hemos informado eran previamente contactos de casos confirmados. En el acumulado, el 94,5% de todos los diagnosticados en Cuba han sido contactos de casos confirmados. Grupo de riesgo de mayor importancia. 56, como ya lo dije también, el 4,9% de los diagnosticados ayer con fuentes de infección en el extranjero, en el exterior de nuestro país. Y en el acumulado es el 5,2% de todos los diagnosticados en Cuba. En esta nación caribeña no falta el llamado a cuidar a los menores de 20 años y medios de comunicación, el gobierno y personal médico, siempre con el mensaje oportuno para crear conciencia, porque son los más pequeños, responsabilidad de toda la familia. El grupo de menores de 20 años, 207 en el día de ayer, 18,3% de todos los diagnosticados en el día de ayer. En edades pediátricas también elevados, 179 ayer, el 15,8%. Y ya con estos 179 ayer se han diagnosticado 17.897 pacientes en edades pediátricas. Es el 13% de todos los confirmados en Cuba hasta el día de ayer. Si hoy son elevadas las cifras de pacientes positivos en edades pediátricas, se debe a la disminución de la percepción de riesgo en la población,
situación que solo puede ser revertida si extremamos las medidas de bioseguridad. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y revisamos algunas informaciones que tienen que ver con la actualidad de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Es que la jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública, la doctora Lisset López González, durante la reunión del grupo de científicos y expertos que lideran las actividades de ciencia e innovación tecnológica en el enfrentamiento a la COVID-19, afirmó este martes que estadísticas de rigor tomadas desde el inicio de la pandemia hasta el 22 de mayo muestran que ha habido un incremento sostenido de niños y adolescentes contagiados por el nuevo coronavirus. De alarmante y preocupante calificó la especialista esa situación actual que vive nuestro país. Hasta el día de hoy se acumulan 17.897 pacientes en edades pediátricas, lo que representa el 13% del total de confirmados. La Habana lamentablemente tiene la cifra más alta de esos pacientes, con 71 en las últimas 24 horas. Pudiéramos decir que por los estilos de vida de 15 a 18 años sea más complejo el control de la infección, pero obviamente en los lactantes realmente es inaceptable que más de 700 niños menores de un año, en los cuales depende íntegramente el cuidado de la familia, se hayan afectado. Eso obviamente no tiene otra explicación que seguir intencionando con la familia, porque obviamente vamos a ver en el transcurso de la pandemia cómo se ha desplazado hacia las edades precoces de la vida la mayor severidad y el mayor número de contagios. Bueno, pues la jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública también alertó sobre el número de pacientes del universo pediátrico que resultan sintomáticos. Pero no solo en número que crecimos, realmente hubo un incremento sostenido y un incremento evidenciado de pacientes sintomáticos, de pacientes con comorbilidades severas, de pacientes pediátricos que sin la COVID el riesgo de morir es elevado. Con la COVID obviamente ese riesgo se convertía en exponencial y realmente para nosotros ha sido, la pandemia ha sido difícil, pero este mes en particular ha sido muy complejo. López González también habló acerca de la supervivencia de ese sector poblacional durante el mes de mayo y durante toda la pandemia. La supervivencia en el mes de mayo ha sido del 100%, tanto para los lactantes como para los 4.000 niños que se nos han enfermado este mes. La supervivencia de los lactantes del 100% es durante toda la pandemia. De los 950 niños menores de un año que hemos tenido enfermos hasta este minuto, y es nuestra meta, pues obviamente no ha fallecido ningún paciente a pesar de ese riesgo extremo en el que está. La jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública enfatizó en que la población más joven sí se enferma, y escuche bien porque esto es importante, sí se enferma y se complica. Incluso dijo que puede llegar a correr riesgo su vida. Es importante cada mensaje de que se enferman, de que los niños sí se enferman y sí se ponen graves. Y en cada parte por la mañana el doctor Durán hace mucho énfasis en los pacientes pediátricos que están en los cuidados intensivos, que realmente es muy triste lo que estamos viviendo. Finalmente convocó a reflexionar sobre la responsabilidad de cada individuo y sobre todo de la familia para proteger más a nuestros infantes, porque los pronósticos sobre la pandemia para los próximos días se dirigen hacia un incremento de los casos. La continuidad del curso actual y el siguiente es un tema que mucho preocupa a la familia cubana. Sobre los desafíos que impone este proceso en medio de la COVID-19, el periodista Piel Bermúdez compartirá varias ideas en el segmento Comentar Cuba. Continuamos con otros temas. La relación entre Etiopía y Cuba es parte de la rica historia que comparte nuestro país con el continente africano. Ambos estados establecieron relaciones diplomáticas hace 45 años y los vínculos incluyen las luchas de este pueblo por preservar su independencia, la cooperación profesional, así como coincidencias en asuntos de interés internacional. Mientras Occidente y parte de África aguardan expectantes las próximas elecciones en Etiopía, pospuestas desde el pasado año por la COVID-19 y luego aprobadas por la Cámara de Representantes del Pueblo para el venidero 5 de junio, el país del Cuerno africano también se enfrenta a la incidencia nefasta del nuevo coronavirus. En medio de esa situación, el gobierno etíope reconoce el valor de naciones que privilegian la ayuda y no la interferencia en sus asuntos internos, como Cuba, con quien fortalece vínculos formales
formales desde hace 45 años. Las relaciones entre nuestros dos países, Cuba y Etiopía, son muy fuertes. Muchos acuerdos han sido firmados para beneficio mutuo en diferentes áreas de desarrollo. Algunas visitas se han desarrollado a diferentes instituciones. La embajada trabaja fuertemente en llevar a cabo esos acuerdos firmados y en estrechar aún más las relaciones de cooperación en cualquier ámbito posible. Queremos agradecer sinceramente al gobierno cubano por todo el apoyo brindado y esperamos recibir aún más apoyo en diferentes sectores, en el otorgamiento de becas, transferencias de tecnologías. Para avanzar en su desarrollo endógeno, Etiopía traza estrategias que comparte con el mundo. A pesar de haber enfrentado y estar enfrentando aún algunos desafíos manejables, Etiopía está en el camino correcto y en su mejor nivel, y ha estado llevando a cabo una reforma transformadora integral en las áreas económicas, políticas y social para lograr la prosperidad y aliviar la pobreza y el atraso. Asimismo, asegura el representante diplomático, el gobierno etíope espera del trabajo con Cuba mayores beneficios mutuos. Hemos estado trabajando en cooperación en diversas áreas como la salud, la educación, la ciencia y la tecnología, especialmente en la transferencia de biotecnología, desarrollo del azúcar y del agua. Recordamos que Cuba ha apoyado a Etiopía y a muchos países africanos en diferentes áreas. Por ejemplo, más de 4.000 etíopes han estudiado su educación aquí, en Cuba, y han vuelto a su país a prestar servicios a la población, y cerca de 45 médicos cubanos actualmente brindan servicios en Etiopía. El gobierno de Etiopía desea profundizar y ampliar la cooperación bilateral con Cuba en diferentes áreas, en especial ciencia, tecnología, salud, educación, y mejorar los lazos también de intercambio de pueblo a pueblo. Desde el inicio de sus funciones en la mayor de las Antillas en enero de 2021, el embajador Chibru Mamokedida ha promovido para su país el interés en otros acuerdos favorables a la sólida relación bilateral Etiopía-Cuba. Menfesi Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Veamos qué trasciende a nivel mundial hasta este minuto. Comenzamos en la región del Medio Oriente, pues en horas de la mañana de este miércoles dieron inicio las elecciones presidenciales de Siria. Nuestro colega Fadi Maruf nos trae más informaciones sobre este tema. Comenzó el proceso de votación en las elecciones presidenciales de Siria, donde abrieron sus puertas más de 12.000 urnas en las 14 provincias del país. Los sirios eligen entre 3 candidatos a quien gobernará su país durante los próximos 7 años. A diferencia de las elecciones anteriores celebradas en el año 2014, las actuales se efectúan en un ambiente de seguridad y estabilidad, ya que el ejército sirio liberó extensas zonas del territorio nacional. Cientos de localidades que no pudieron participar en los comicios anteriores hoy lo están haciendo. Recordamos que en 2014 el proceso de votación se efectuó en un ambiente tenso de combates y ataques con cohetes y morteros contra la capital Damasco, Alepo y otras ciudades. Las urnas cerrarían sus puertas a las 7 de la tarde, pero podría extenderse el proceso de votación hasta las 11 de la noche si la Comisión Electoral Suprema lo estime necesario. Previo a las elecciones hubo manifestaciones y actos masivos populares en los que cientos de miles de sirios confirmaron que van a participar en las elecciones como acción de homenaje a los sacrificios del ejército árabe sirio y también para contribuir al logro de una nueva victoria política para su país. Desde Damasco, Siria, reportó Fadi Maruf, corresponsal de Prensa Latina, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De América Latina es noticia que miles de colombianos se movilizan en las principales ciudades del país en respuesta a la convocatoria del Comité Nacional del Paro para impulsar las negociaciones con el gobierno. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores llamó a fortalecer las manifestaciones este miércoles y el viernes próximo, cuando se cumple un mes de las protestas en contra del gobierno de Iván Duque. El 28 de abril pasado comenzaron las manifestaciones populares contra una reforma tributaria que aumentaría el impuesto al valor agregado de bienes y servicios. Aunque la propuesta de ley fue retirada por el gobierno, las protestas sociales continúan contra las políticas de Duque.
El congresista colombiano por el partido Alianza Verde, Inti Asprilla, denuncia la falta de imparcialidad en las investigaciones de los casos de brutalidad policial durante las protestas en el país. En un comentario para Russia Today, Asprilla además sostuvo que las autoridades tratan de ocultar a la comunidad internacional lo que sucede en Colombia. El gobierno nacional tiene conciencia de la gravedad de la violación de los derechos humanos que se ha dado en nuestro país, y además acá tenemos un problema bastante complejo. Y es que los órganos que están llamados a garantizar los derechos humanos están cooptados por el gobierno. La Fiscalía, el fiscal es el mejor amigo de Iván Duque, la Defensoría responde a todo lo que le manda el presidente Iván Duque y la Procuraduría. Es decir, acá no tenemos una garantía de imparcialidad para que se investigue lo que está ocurriendo. Y por eso estima la comunidad internacional con razón que es necesario la presencia del Comité de Verificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno se niega porque lo único que quieren ellos es ocultar la realidad sobre la gravedad de las cosas que están pasando en este país. Acaba de informarme nomás un colega, estuvo el viernes pasado charlando con un joven en Cali y se acaba de enterar que lo acaban de asesinar precisamente en Cali. Entonces, acá vivimos una espiral de violencia. Cada día tenemos una noticia más desalentadora y es lo que está ocurriendo, y necesitamos que la comunidad internacional lo sepa, y ojalá, si no hay justicia acá en Colombia, si no hay actuaciones rápidas, por lo menos a nivel internacional, lográramos que se dicten medidas cautelares para parar la masacre que está ocurriendo en el país. En otros temas, autoridades de Nigeria informaron hoy que 116 civiles murieron en los últimos días en los estados de Benue y Plateau como consecuencia de ataques contra comunidades por pastores asociados a milicias armadas. En Nigeria, sobre todo en el suroeste y centro, son frecuentes los enfrentamientos intercomunitarios, los cuales provocan cada año cientos de muertos y heridos y cuantiosas pérdidas económicas. Hacia zonas sureñas y del centro de este país, el más poblado de África, en los últimos tiempos se desplazaron numerosos pastores expulsados de áreas norteñas en medio de la violencia desatada por el grupo radical islámico Boko Haram. El gobierno ruso reconoció hoy la importancia de la cumbre presidencial del próximo 16 de junio entre Rusia y Estados Unidos, aunque también llamó a no hacerse demasiadas expectativas sobre los resultados de esta reunión. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en declaraciones a la prensa que no espera el relanzamiento de las relaciones entre ambos países durante el encuentro entre los mandatarios Vladimir Putin y Joe Biden. Peskov destacó que los mandatarios abordarán las relaciones bilaterales y temas importantes para todo el mundo, incluida la estabilidad estratégica y el control de armas. Conversarán además sobre la interacción en la lucha contra la pandemia y la solución de conflictos regionales. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Cada día se conocen historias de cubanos que se ofrecen como voluntarios para los ensayos del candidato vacunal Soberana 02. Para muchos de los participantes en las fases de estudio, es un privilegio que un pequeño país como el nuestro desarrollara en menos de un año 5 candidatos vacunales. Su nombre es José Rubiera y es de los más queridos meteorólogos cubanos. Ahora, con la mayor humildad del mundo, decidió formar parte de los voluntarios del candidato vacunal Soberana 02 y nos confiesa por qué. Tengo plena confianza en esos grandes investigadores, pues hay que decirlo así, y gente muy dedicada que nosotros tenemos y la experiencia que tiene Cuba. Creo que hay que agradecerle a esos investigadores que han desarrollado esa vacuna, esa y las demás, los demás candidatos vacunales, que le dan una soberanía verdadera a nuestro país, pero además a todo el sistema de salud, a todos esos médicos que llevan, enfermeras, personal de salud, llevan más de un año en esta lucha. Y nosotros tenemos plena confianza en eso y creemos que la vacuna es una de las vías para resolver el problema. Pero fíjense, vacunado hay que seguirse cuidando. La palabra de orden es seguirse cuidando, cuidarnos nosotros, cuidar la familia. La vacuna, muy bien, pero hay que seguirnos cuidando hasta tanto podamos resolver totalmente, porque lo vamos a hacer, este gran problema de la pandemia en nuestro país, como se va a hacer también en el mundo, porque también en el mundo se trabaja mucho. ¿Alguna reacción adversa? Bueno, la reacción fue positiva, porque fue de orgullo. Fue de orgullo de tener un producto cubano que nos va a proteger. Gracias, doctor, por ayudar a nuestra ciencia.
Dianic Flores, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Continúa llegando nubosidad desde el mar hacia zonas de la costa norte, principalmente de la región oriental, donde se han estado reportando algunos chubascos y lluvias, pero con acumulados poco significativos y sobre todo en las primeras horas del día. Sin embargo, la inestabilidad de la tarde, típica de esta época del año, también incrementa la nubosidad de manera dispersa en algunas localidades donde se han registrado precipitaciones. En las últimas 24 horas, los acumulados más significativos estuvieron entre 22 y 28 milímetros registrados en Trinidad y Santi Espíritus, en Santa Cruz del Sur, Camagüey y en la Gran Piedra en la provincia de Santiago de Cuba. Hoy van a continuar similares las condiciones del tiempo, muchísimo sol en toda Cuba, parcialmente nublado durante la tarde y se nublará en algunas localidades, principalmente en las provincias de la región oriental, donde son posibles algunos chubascos y lluvias. En horas de la noche van a continuar los nublados parciales en centro y oriente, con la posibilidad de aislados chubascos en zonas de la costa norte de Holguín y de Guantánamo, y será poca la nubosidad en general hacia las provincias más occidentales. El día será cálido, temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius y en horas de la noche estarán en el entorno de los 24 y 26 grados Celsius. Los vientos se mantienen del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Pueden llegar a 30 kilómetros por hora durante la tarde hacia zonas de la costa norte e incluso con rachas superiores. Habrá oleaje en ambas costas orientales y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Así que ya usted sabe, otra jornada de calor en toda Cuba, pocas precipitaciones en occidente y centro y algunas lluvias en la región oriental. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Como siempre le digo, cuídese mucho y tenga buen día. El Ministerio de Educación Superior presentó en conferencia de prensa la nueva modelación del curso escolar 2021. Se prevé que las actividades académicas inicien de manera presencial para todos los años de estudio el próximo mes de septiembre, siempre teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica del país. Las universidades cubanas prevén el inicio de las actividades académicas de manera presencial en el mes de septiembre, informaron en conferencia de prensa autoridades del Ministerio de Educación Superior. Por lo tanto, estamos extendiendo este tiempo presencial hasta el mes de febrero, que sería el mes en el que cerraría el curso 2021. Y entonces en el mes de marzo iniciaríamos entonces el curso 2022. Aquí es necesario puntualizar de que todas las carreras van a necesitar desarrollar ajustes curriculares. Cada universidad, cada carrera, cada año tiene sus propias particularidades y el diseño que se haga curricular dependerá precisamente de estas cosas. Los ajustes curriculares que se realizarán al plan de estudio mantendrán el rigor y la calidad requerida en el proceso de formación. Durante el primer periodo del curso que inició el pasado mes de febrero, todas las instituciones han desarrollado actividades académicas con sus estudiantes continuantes a través de la modalidad a distancia y con el empleo de elementos de la virtualidad. Las vacaciones de verano se mantendrán en los meses de julio y agosto y el próximo mes de septiembre iniciará el segundo periodo del curso 2021 de manera presencial. La filosofía cuál ha sido avanzar todo lo que sea posible. Evidentemente, con el uso de la plataforma no se pueden dar aquellas asignaturas que tienen un componente tecnológico muy grande, laboratorio, con prácticas de laboratorios muy complejas, y esas, por supuesto, han tenido que, en ese ajuste curricular, han tenido que trasladarse para el segundo periodo. Se ha logrado ir avanzando en algunas carreras, en algunas asignaturas, con el objetivo de que cuando empecemos ya con un diseño curricular en este segundo semestre del año 21, nosotros podamos entonces ya, diríamos, comenzar la impartición de las asignaturas más complicadas del año académico. La nueva modelación del curso escolar prevé que el proceso de ingreso a la educación superior tenga lugar del 1 de febrero al 14 de marzo del 2022. En el encuentro se dieron a conocer las actividades que estará realizando el Ministerio de Educación Superior para celebrar el aniversario 45 de su fundación, a conmemorarse el próximo 19 de julio. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y la continuidad del actual curso escolar en la educación general y el inicio del siguiente es un tema que preocupa a Diana, a la familia cubana. Una familia que estuvo atenta a la mesa redonda del pasado lunes, donde se brindaron elementos para comprender la complejidad del proceso educativo en medio de la pandemia. Y como tú dices, Junior, en ese mismo espacio televisivo también se habló de las alternativas para concluir el actual periodo lectivo de acuerdo con la situación epidemiológica. El tema no deja de preocupar a todos los que tenemos familiares, hijos o conocidos en edad escolar, y por eso el periodista Abdiel Bermúdez nos propone reflexionar al respecto. Muy buenas tardes para ti, Abdiel. Saludos, amigos. Si algo ha puesto a prueba la COVID-19 es la capacidad de resiliencia de nuestra gente para enfrentar enormes desafíos. Y claro que el curso escolar ha sido uno de los más grandes, porque la escuela es algo así como el corazón de la sociedad. En estos duros meses, las opiniones populares sobre la educación en tiempos de pandemia han sido diversas. Lo mismo se exigía el cierre de planteles por temor al contagio, que se apostaba porque los alumnos estuvieran en las aulas y no desandando en las calles, como lamentablemente también vemos que ha ocurrido en estas imágenes. Y como en los tiempos actuales, a río revuelto, ganancia para las llamadas fake news o noticias falsas, en redes sociales circularon los más disparatados rumores, al punto que la propia ministra de Educación, Enaelsa Velázquez, tuvo que salirles al paso y aclarar que la situación epidemiológica en cada municipio del país condicionaría cualquier decisión. Y lo sigue haciendo. Para los que vieron como yo la mesa redonda de este lunes, quedó claro que se han planificado diversos escenarios para volver a las aulas, según lo permita la COVID-19. Para los directivos del sector, perder el año no es una opción, si las cosas no se complican en demasía, claro. Y han apostado por alargar el periodo lectivo y reacomodar la carga docente según las especificidades de cada territorio, porque el curso escolar ha sido diferente para todos. Y ha sido diferente no solo porque unos han continuado y otros han cerrado, según los riesgos epidemiológicos, sino porque en este contexto es casi imposible garantizar un resultado homogéneo de la educación. Cada alternativa implementada, y hablo de las teleclases, las consultas telefónicas, los grupos de WhatsApp, pasan no solo por las condiciones reales de vida de cada comunidad, sino también por las posibilidades e intereses de cada familia, por el hincapié de cada docente y por las lógicas diferencias de cada educando. Para ser más claro, ni todos los padres tienen acceso a WhatsApp o condiciones económicas para sostener esa conexión, ni las capacidades para acompañar el proceso docente de sus hijos, ni la misma disposición para asumirlo, porque todavía hay quien cree, lamentablemente, que educar es responsabilidad exclusiva de la escuela. Pero no todos los docentes asumen el proceso con el mismo tino, ni todos se duelen por haber planificado clases en vano. Y lo mismo hay estudiantes con expectativas y sueños postergados que otros felices por tantos meses de ocio y diversión. Miren, amigos, es así. Nadie reacciona del mismo modo a los imponderables de la COVID-19, ni en cuanto al necesario aislamiento, ni a las alternativas educativas no presenciales, ni a la continuidad del curso escolar. Por suerte, que haya familias preocupadas es un buen síntoma, y ese clamor llegó hasta este noticiero. Vamos a compartirlo a continuación. Se graba la clase, pero realmente no se sabe cuál es la que toca o la que no toque. Y a la hora de estudiar, pero si en las clases con el profesor no pueden evacuar dudas, ahora cuando empiecen, por mucho que el padre quiera, hay muchos padres que no tienen el conocimiento suficiente para explicarle al hijo las dudas, que no se acuerdan de cuando estuvieron ni en séptimo ni en octavo, y son grados importantes porque determinan el acumulado para coger una carrera en el futuro. Porque realmente ahora no tienen una base como sólida, como para empezar un curso y decir que ya esta terminó. ¿Entiendes? Porque por las teleclases sí, pero nunca es igual que tener un profesor frente al aula, que le puedan evacuar las dudas, que le puedan intercambiar con los profesores, etcétera. Yo pienso que este curso debe de ser perdido y empezar un curso desde el inicio, ¿no? Con todos los repasos que deben ser. Tenemos que estar preocupados porque es que los niños llevan mucho tiempo fuera de la escuela. Están muy disociados de la educación, y entonces eso va a costar mucho trabajo. La familia también estamos muy disociados y muy separados de la educación de los niños, porque llevamos mucho tiempo desvinculados del medio, y esto va a traer como consecuencia de que nos va a costar mucho trabajo
que los niños vuelvan a coger de nuevo el ritmo de la escuela, de la dinámica del estudio. Bien interesante y polémico, ¿verdad? Yo estoy seguro de que el Ministerio de Educación ha recibido y analizado cientos de criterios como estos. Y está claro que cada decisión toma en cuenta la savia popular, pero también los estudios científicos, los análisis más aterrizados para enfrentar los desmanes de un virus que algunos han llamado que es antipedagógico. Y aunque en la mesa redonda se habló de la participación de los consejos populares y las organizaciones de masas en este proceso, no hay dudas de que el éxito dependerá de una gestión educativa en extremo flexible, dinámica, con nuevas misiones, liderada por directivos que han de salir de sus rutinas habituales y por maestros que tendrán que replanificar sus clases y su tiempo, junto a una familia que no puede hacer otra cosa que acompañar a sus hijos en ese aprendizaje continuo. Miren amigos, si nos atenemos a lo dicho por la ministra de Educación, se está apostando por continuar el curso sin descuidar la seguridad de alumnos y docentes. Pero será una continuidad sin duda alguna diferente y al volver a las aulas habrá que hacer diagnósticos muy precisos y aplicar los mejores métodos a sabiendas de que hay contenidos que no se vencerán y eso implicará más trabajo el año que viene. Más trabajo para todos, como otra de las tantas secuelas que la COVID-19 ha dejado entre nosotros. Es todo por hoy, pero volveremos a vernos en otro momento y cuento con sus opiniones y criterios para pensar juntos el país que queremos. Un saludo para todos. Muy buenas tardes también para ti, Agdiel. Ahora revisamos otros temas. El colectivo del restaurante El Palenque recibió la bandera de Vanguardia Nacional, máxima distinción que otorga el movimiento sindical cubano. Subordinada al grupo empresarial Palco, esta unidad sobrecumplió los indicadores económico-financieros previstos para el año 2020. En medio de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, el complejo gastronómico El Palenque recaudó el pasado año alrededor de 5.200.000 pesos, cifra que supera en un 63% el plan previsto. Nuestro colectivo cuenta de 171 trabajadores y tenemos 13 afiliados también en nuestra sección sindical que son no estatales. Siempre nos hemos caracterizado por personalizar el servicio, que nuestros clientes se sientan que son parte de la casa y así lo hemos hecho con este nuevo método para llevar. Y nos ha dado muy buenos frutos y mucha aceptación entre nuestros clientes. Con ofertas netamente para llevar, el colectivo mantiene a la venta platos típicos de la cocina cubana y exquisitos helados artesanales elaborados con materia prima procedente de Italia. A la par, clientes nacionales y foráneos acuden a la cafetería para degustar dulces y panes. En la búsqueda constante de nuevas fuentes de ingresos, El Palenque amplió las ventas online para residentes en el exterior y apuesta por diversificar sus ofertas. Teníamos un plan de $400.000 exportación de servicios, al cual nosotros hicimos 1 millón de esta misma moneda a través de una página radicada en Canadá, que es la página Triu, donde damos un servicio amplio de mercado como tal. Dichos resultados hicieron al colectivo acreedor de la bandera de Vanguardia Nacional. En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública reconoció a 6 afiliados con la distinción Enrique Hart Dávalos por su loable desempeño durante los últimos 20 y 25 años respectivamente. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Los luchadores cubanos se encuentran en Europa, donde prosiguen su entrenamiento rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Figura fundamental para aspirar a medallas en esa cita será el gigante de herradura Mijaín López. Antes de partir a tierras europeas, el 3 veces campeón olímpico ofreció detalles de su preparación al colega Andy José Rivera. Mijaín en este momento se encuentra en óptimas condiciones. Hemos tenido un proceso de entrenamiento en área como la provincia de Santo Espíritu, donde estuvimos 3 meses de entrenamiento y hemos logrado los objetivos. Mijaín ya se encuentra en óptimas condiciones para enfrentar los Juegos Olímpicos con esa misma confianza, con ese mismo estirpe, con esa misma motivación. Creo que solamente es llegar. Ha sido el proceso un poquito más largo, pero me siento contento, me siento alegre porque voy a lograr el objetivo que es lograr mi 4ª medalla en los Juegos Olímpicos y creo que sí, porque la salud me lo ha dado y creo que la confianza de todo el pueblo de Cuba también me lo ha dado y la motivación en la cual he tenido este año para llegar a este Juego Olímpico.
Bueno, ¿cómo no confiar en un hombre que lo ha ganado todo y que no le queda nada por demostrar? Si está motivado, no hay medalla más segura para la delegación cubana. Cambiando de tema, el equipo de béisbol que participará en el torneo preolímpico de las Américas partirá hoy, en horas de la tarde, del Aeropuerto Internacional José Martí, rumbo a la Florida, Estados Unidos. A propósito, Venezuela será el primer rival de Cuba en el certamen el próximo 31 de mayo. Sobre el equipo sudamericano trata el siguiente acercamiento del colega Dulier Reyes. Si bien el béisbol es el deporte de más tradición en Venezuela, la selección masculina de la disciplina nunca ha estado en unos Juegos Olímpicos. Ahí tendrá su punto de mira la Vinotinto beisbolera en el clasificatorio de las Américas. Venezuela ha logrado reunir en su armada varios jugadores con cierto rango, en los que descansará sus pretensiones de pelear por el único boleto en disputa de la lid. Los cintillos de la convocatoria se volcaron rápido sobre el serpentinero de 37 años, Aníbal Sánchez, flamante campeón de la Serie Mundial de 2019 con los Nacionales de Washington, y a quien muchos dan por seguro que sea el abridor contra la nave cubana en el debut. Otro que ha sido llamado a filas es el enmascarado Robinson Chirinos, con 9 años en la MLB, y a todas luces será vital para guiar a un cuerpo de lanzadores que contará además con Andrés Machado. Este pitcher de 27 años tiene fresco en su currículo el haberse titulado en la última campaña del béisbol morocho con los Caribes de Anzoátegui, mientras tuvo una breve pasadía en la Gran Carpa con los Royals de Kansas City en 2017 y hoy día es de la organización de los Nacionales. Es decir, que Sánchez y Machado se pintan solos para liderar el staff del equipo que dirigirá José Alguacil, y en sus espaldas se prevé que recaerá la misión de avanzar a la superronda como primera meta. Para la ofensiva y defensa igualmente Venezuela exhibirá varias cartas importantes, pues logró sumar al torpedero Juniel Querecuto, de destacada actuación en el Premier 12, y que su versatilidad lo lleva a ser uno de los hombres de más confianza en un evento de estas características. Para Venezuela el preolímpico no será un reto fácil, máxime cuando se reúnen culturas y potencias beisboleras del área, aunque no se descarta que en su llave pueda dar una sorpresa. Dulier Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por cierto, Venezuela que hoy debe estar enfrentando a República Dominicana y en ese partido debe lanzar Aníbal Sánchez, mientras que mañana Cuba debe enfrentar este jueves a República Dominicana. Siguiendo con el pasatiempo nacional, una de las figuras pioneras en los campeonatos beisboleros cubanos fue Urbano González. El reconocido pelotero fue agasajado con la medalla aniversario 60 del INDER en su provincia. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación INDER otorgó la medalla 60 aniversarios al mayabequense Urbano González. Autoridades del deporte en la provincia le hicieron entrega de la distinción en su natal Catalina de Güines, al catalogado por muchos como el pelotero de mejor vista en el béisbol de la isla. Considerado gloria del béisbol cubano, Urbano empuñó el madero desde los inicios de los clásicos nacionales, con sobresaliente actuación que lo llevó a vestir la franela del equipo cubano. La jornada fue propicia para reconocer sus logros luciendo el uniforme de las 4 letras, pues 60 años ya pasaron desde que la selección cubana se coronase en la Serie Mundial de Costa Rica, un conjunto del cual formó parte el Guajiro de Catalina. Desde Mayabeque, Yelian Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y del panorama foráneo, hoy se define el campeón de la Europa League. Desde las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Manchester United y el Villarreal pugnarán por un título menor, pero que nadie quiere dejar escapar. El submarino amarillo, con lo que representa a su técnico Unai Emery, va por todo ante el favorito equipo inglés. Su momento ha llegado. Es el partido de nuestras vidas. El momento de hacer realidad los sueños de todo un pueblo. Nos toca a nosotros el defender a nuestro pueblo. Un pueblo que hoy acompaña a su equipo con 2.000 aficionados en el Arena de Dansk. ¡La copa es amarilla! La marea amarilla ha invadido la ciudad. ¡Ia, ia, ia! ¡La copa es amarilla! Con toda su ilusión y con la máxima concentración en el día más importante. Partido histórico, partido el más emocionante hasta ahora de nuestra vida. Esta noche ganar. Es una oportunidad histórica y vamos a hacer historia. Con todo el respeto a un Manchester United campeón de la Europa League hace 4 temporadas, en un torneo que Emery ya ha ganado 3 veces seguidas con el Sevilla, disfrutando del camino hasta el último paso. Tenemos la responsabilidad ahora de dar un paso más. En su primera final europea, para cumplir el sueño de su vida. Bueno, concluye así esta cita con la actualidad deportiva. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Ahora continuamos con otras informaciones. El llamado mecanismo COVAX fue creado el pasado año por una alianza mundial de entidades farmacéuticas para vacunas e inmunizaciones en coordinación con la Organización Mundial de la Salud. La asociación busca acelerar el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 y garantizar su acceso rápido y equitativo a 92 países a un precio máximo de $3 la dosis. La actual distribución de vacunas en el mundo para combatir la COVID-19 fue calificada de apartheid por el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown. Más detalles en el siguiente reporte del colega Richard Richards. Durante la reunión virtual de la 74 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, varios líderes caribeños, como el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, expresaron sus más profundas preocupaciones por la desigual distribución de vacunas destinadas a frenar y eliminar el virus del SARS-CoV-2. It should distress us all that of the 1.6 billion vaccines already administered globally, over 50% have gone to wealthy countries, while low-income countries and vulnerable states have received minuscule amounts. Vaccine equity is critical to achieving global herd immunity and to contain the emergence of more deadly and debilitating COVID-19 variants. This ignoble system of vaccine apartheid must end and end now. Gaston Brown también denunció las restricciones de viajes a países de la CARICOM, al igual que Antigua y Barbuda, así como el acceso desigual a las facilidades del sistema COVAX de vacunas. Our countries are teetering on the brink of economic disaster. In this context, we make an appeal to relax travel restrictions for vulnerable small states and rectification of the qualifications for access to the COVAX facility. Vulnerability should be one of the determinants for vaccine accessibility. El jefe de gobierno de Antigua y Barbuda, dirigiéndose a los indecisos, destacó que rehusar a vacunarse traería daños sin precedentes a los sistemas de salud nacionales y a la economía mundial. This is no longer a matter for individual countries. It has become a pandemic as dangerous as COVID-19 itself and will cause millions more of our people to be infected and all our economies to decline. Richard Richards, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el primer aniversario del asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco, su familia pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la aprobación de una ley que revoque la violencia de ese cuerpo armado. Investigaciones sobre el actuar policial en el país norteño revelan la responsabilidad en la muerte de más de 1,000 personas desde hace un año. La periodista Irma Shelton con los detalles. En el primer aniversario de la muerte de George Floyd, volvieron las manifestaciones en varias ciudades estadounidenses. Exigían justicia racial y un sistema policial libre de extremismo. La figura de Floyd se ha convertido en un símbolo para la comunidad afroestadounidense. Say his name. Say his name. Mientras tanto, una representación de la familia de Floyd fue recibida por los legisladores y por el propio presidente Biden. Esto mientras un proyecto de ley llamado Ley George Floyd de Justicia en la Policía sigue estancado en el Senado. Este es el recuerdo de un año de mi hermano George y hoy es el día en que enfureció al mundo y la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando en Estados Unidos y todos dijimos que ya es suficiente. Necesitamos poder establecer procedimientos estándar, al igual que necesitamos una legislación significativa cuando firmen la ley de justicia en la policía de George Floyd. Lo necesitamos en el escritorio de Biden. El Senado tendrá que encargarse de esto. El asesinato del afroestadounidense George Floyd, un padre de 46 años, guardia de seguridad y rapero, fue la gota que derramó un vaso que acumula múltiples crímenes raciales
durante años. Provocó un levantamiento nacional y un movimiento mundial para acabar con el racismo sistémico y la brutalidad policial existente en Estados Unidos. De acuerdo a un estudio elaborado por la página web Mapping Police Violence, más de 1,000 personas han sido asesinadas por agentes de la policía en esa nación, un promedio de 3 asesinatos diarios. Los tiroteos protagonizados por ese cuerpo armado junto a otras formas de brutalidades contra las minorías étnicas han derivado en protestas y duras críticas de personalidades y organizaciones a nivel mundial hacia una nación que se erige como paladín de los derechos humanos en el mundo. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tacé. En los minutos finales de nuestra emisión, la periodista Indira Román nos propone conocer más acerca de las interrogantes que despiertan los versos libres que escribió nuestro apóstol José Martí. En el Centro Virtual Apecalis ya está disponible una aplicación para dispositivos móviles llamada Octavo Congreso PCC, que permite consultar la relación de integrantes del Buró Político, del Secretariado y demás miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, así como acceder a importantes documentos de la magna cita partidista. El gobierno de China donó a Cuba 5.000 sistemas de energía solar fotovoltaica que llegarán a la nación antillana en los próximos meses. Los equipos beneficiarán a familias que viven en zonas rurales e intrincadas cubanas y ayudarán a elevar la capacidad nacional en el contexto de las acciones de mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La empresa de telecomunicaciones de Cuba S.A. en Cienfuegos aumentará sus servicios telefónicos con las inversiones previstas para el presente año al comercializar más de 2.000 nuevas capacidades de telefonía fija. Para 2021 deben instalar 2 gabinetes en la ciudad cabecera, en los repartos de Punta Gorda y La Juanita, cada uno con capacidad para 1.224 líneas básicas y 768 ADSL Hogar, conocido popularmente como Nauta Hogar. La Universidad de las Ciencias Informáticas trabaja en la creación del pasaporte digital COVID-19 cubano. Esa herramienta de la UCI emplea el código QR, en el cual estarán los datos encriptados de cada persona con una firma autorizada reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que solo proporcionaría el Ministerio de Salud Pública y que puede ser leída en cualquier parte del mundo. El pasaporte de vacunación permitirá velar por la identificación sanitaria en frontera, brindar la posibilidad a los nacionales y a los extranjeros vacunados en Cuba de viajar o regresar a sus países con un pasaporte de vacunación válido, así como regular el acceso a lugares públicos de concentración con interés sanitario. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Pinar del Río avanza con éxito la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala. Entre quienes recibieron este martes la segunda dosis del inmunógeno cubano están los estudiantes y profesionales del Hospital Pediátrico Pepe Portilla, instalación que atiende a casos de positivos menores de 18 años. Más cerca de la inmunización contra el virus SARS-CoV-2 confía estar el estudiante de 6º año de medicina Alejandro Blanco Martínez, para quien la detección de casos sospechosos a la COVID-19 en áreas de salud del municipio de Pinar del Río ocupa sus días durante el último calendario. Convencido de la seguridad que le proporciona Abdala, este joven está listo para la segunda dosis justo hoy, cuando se cumplen los 14 días establecidos en el esquema de vacunación. Es un gran privilegio poder recibir la segunda dosis de la vacuna, ya que nos permite establecer una buena inmunidad ante la COVID y con ello poder ayudar al país en lo que sea necesario. Como Alejandro, otros 70 estudiantes pondrán su brazo para recibir en los vacunatorios del Hospital Pediátrico Pepe Portilla de la provincia la expresión más visible de la ciencia por la vida de un país, esa que permitirá llegar con el inmunógeno a más de 1.000 profesionales de la institución, única de su tipo en el territorio. La primera vacuna no tuve reacción de ningún tipo y bueno, vamos a enfrentar la segunda y queremos enfrentar la tercera, que esta es la única forma prácticamente que esta epidemia podemos eliminarla por completo. Ante una segunda dosis ya hay se crean niveles de anticuerpos en sangre que evita que la enfermedad se desarrolle, lo cual es
de gran importancia para todos, para la prevención y para evitar complicaciones por esta enfermedad. En momentos donde el alza de contagios tensa el escenario epidemiológico de la provincia más occidental, el avance de la intervención sanitaria es un aliciente para continuar esta batalla por la familia y el bienestar de toda una nación. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Desde hoy hasta el 27 de mayo tendrá lugar el Foro Internacional Virtual El Arte de Enseñar el Arte. Se hablará de las políticas culturales y la formación del profesional del arte sobre los servicios académicos del arte en la cooperación internacional y el impulso al desarrollo, la resiliencia de la enseñanza artística, las alternativas ante los desafíos de la pandemia y las nuevas tecnologías. Además, se incluye la presentación de la cartera de productos internacionales de cursos y eventos en línea. Participan en estos momentos profesionales de Rusia, Reino Unido, Dinamarca, Sudáfrica, Portugal, Italia, Estados Unidos, México, Trinidad y Tobago, Brasil, El Salvador, Perú y Australia. Cambiamos de tema. 12 artistas cubanos recibieron la Orden Juan Marinelo que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba. Entre ellos están los escritores Esbértido Rossetti y Juan Eduardo Bernal Echemendía de Santi Spíritus. La Gaceta Oficial número 9 del 2021 confirma la noticia. El poeta Esbértido Rossetti y el presidente de la Sociedad Cultural José Martí, Juan Eduardo Bernal Echemendía, merecieron la Orden Juan Marinelo. Uno va creando su propio proyecto particular, pero indudablemente que es un proyecto eminentemente colectivo. Recuerdo en este momento, por mencionar algunos, bueno, pues el periódico Escambray en el año 79, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el año 79, Ediciones Luminaria un poco después, las Jornadas de la Poesía. Yo veo que no hay un reconocimiento individual, sino a lo que ha sucedido a lo largo de la vida de uno. La proyección de las obras que tiene que ver muchísimo con Santi Spíritus y con las personas. Y el reconocimiento de tantas personas que siempre han colaborado. Juan Eduardo Bernal Echemendía transita de la narrativa a la poesía. Ha dejado su impronta en la ensayística cubana y es un incansable promotor de la obra martiana. Hoy, más que nunca, incluso más que en el año 95, los cubanos tenemos que estar más cerca de José Martí. Martí no es un propósito, no es un objetivo, Martí es un camino. La Orden Juan Marinelo reconoce a quienes construyen en bien de la cultura. Entre ellos están Esbértido Rossetti y Juan Eduardo Bernal Echemendía. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy, 26 de mayo, cumple 96 años una singular artista cubana, Juana Bacallao. Desde nuestro espacio, le felicitamos. Una cubana que se ha presentado lo mismo en la Ópera Cómica de París o en las Naciones Unidas que en las noches de cabaret de La Habana. Y si algo ha logrado siempre, con una gracia muy suya, es delinear el gesto de la sonrisa en el público. Llegué a New York, y puse a New York a gozar. Para que me respeten. ¡Ataca, Yénica! Neris Amelia Martínez Salazar quizás sea un nombre desconocido, pero si nombramos a Juana Bacallao, recordaremos seguramente algún fotograma televisivo en el que su figura ecléctica, ligada a su ingenio criollo y vernáculo, nos han hecho admirarla. Una mujer que ha vivido para su isla y tal certeza tiene un peso superior a cualquier premio posible. Porque cuando el pueblo la hace centro de atención, en el preciso instante en que el asombro se torna afecto, desde ese momento la artista ha conquistado el mayor galardón.
Bacallao es Premio Nacional de Humorismo 2020. Reconocimiento que, si se quiere, resulta una formalidad, pues esta mujer ha hecho de sus más de 9 décadas un guiño para hacernos reír, o lo que es lo mismo, la expresión vital de la alegría. Larán, cógele bien el compás. Larán, agüisito lunar. Larán, quiero yo gozar. Andy the suelo no by. Agüere lady. Tatorota. Omairi Lorenzo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Under the street and be. Nahueriero, ¿y qué, bongo? Felicitando a Juana Bacallao, nuestra Juana Bacallao, concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Dagné. Los versos libres de José Martí son una obra sumamente interesante desde el punto de vista conceptual y literario. Algunos han dicho, Diana, que es la muestra de un Martí atormentado, cuyo pensamiento se centraba mucho en la poesía, la muerte y la soledad. Hoy nos acercamos al apóstol y lo hacemos desde la obra que nos dejó plasmado de él en los versos libres. Muchos de estos versos José Martí los dejó inconclusos y en consecuencia no los publicó. Los versos libres han sido motivo de exhaustivas investigaciones y varios son los estudiosos que han intentado descifrar durante años algunas interrogantes que genera su lectura y su origen. Lourdes Ocampo es una de esas personas que lo ha hecho con profundidad. Es profesora de la Universidad de La Habana e investigadora del Centro de Estudios Martianos. Los versos libres es un conjunto de poemas que, como Martí no los entregó a la imprenta, está muy difícil decir cuántos poemas lo contienen, porque por época ha habido diferentes colecciones de versos libres. Los comenzó a escribir, como dice en margen del poema Medianoche, a los 25 años y nunca los acabó. Los continuó reescribiendo durante toda su vida. Solo unos pocos tienen la fecha de 1882, pero no puede decirse que todos fueron escritos en esa época porque hay constantes revisiones en diferentes tintas. Es uno de los textos claves de la modernidad hispanoamericana. Muy importante porque son una reflexión sobre la poética y porque incluyen por primera vez a la ciudad moderna dentro de la poesía. Ciudad moderna que en este caso es Nueva York. Y es importantísimo que Martí, y es lo que radica la modernidad martiana, que los sujetos de la modernidad van a ser los obreros. Están muy apegados a la crónica y fueron publicados por vez primera en 1913, 18 años después de la muerte del apóstol. Han tenido varias ediciones, todas con cierta polémica. Porque cada editor va a tratar de presentar, por supuesto, un poema terminado, pero Martí no lo terminó. Y como no lo terminó, presentan varias versiones. Hay poemas que tienen 3 versiones, hay poemas que tienen 2, pero dentro del mismo poema hay diferentes versos a escoger. Y el editor está forzado a escoger un verso. Y va a escoger el verso, por ejemplo, muchas de las ediciones le hicieron poetas, de acuerdo a la concepción poética que tienen los poetas. Otra edición que la hizo un profesor norteamericano, Ivan Chutman, va a escoger la que tenga los versos de 11 sílabas. Si alguno se pasa de la medida, pues ese no es el verso que vaya a tomar. Esta investigadora dice que son estos los versos del dolor. Aquí se ve a un Martí con el alma atormentada. Es el hombre que tiene la fe y la esperanza de cambiar al mundo, pero se ve limitado por sus circunstancias. Leer los versos libres es adentrarse en un Martí que pensaba constantemente en la muerte, la soledad y la vida. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con este interesante reportaje de la periodista Indira Román concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Gracias por su atención y hasta mañana. Cuídese mucho, ¿eh? Nos vemos mañana. Buenas tardes.
Hola, le damos la bienvenida al programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Hace muy poco tiempo nuestro equipo visitó el Centro de Neurociencias de Cuba, por sus siglas CENEURO. Hoy hemos repetido la visita, pues motivos para ello sobran y usted eso lo va a ir descubriendo a medida que avance el programa. En esta ocasión nos recibe el doctor Michel Valdés Sosa, director de este centro. Muchísimas gracias por recibirnos aquí. Bienvenido al programa. Un placer. Este mayo de 2021, el Centro de Neurociencias de Cuba está celebrando 31 años de constituido. Sí. Pero yo quiero ahora mismo que hagamos un salto largo en el tiempo y nos ubiquemos justo en el año 2020, un año sin lugar a dudas complejo y de retos por lo que impuso la contingencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, un año en el que de este centro salieron soluciones para enfrentar esa contingencia sanitaria, y entonces pienso rápidamente en esa propuesta de ventiladores pulmonares de emergencia. ¿Cómo se desarrolló este proyecto, doctor? Esta pandemia le ha planteado un gran reto a la humanidad. Uno piensa en la dimensión médica, una enfermedad muy contagiosa que se ha propagado a una velocidad increíble. Uno piensa en el costo humano, en sentido de las personas que se han enfermado, que le han pasado muy mal, o las muertes, que es lógicamente lo que preocupa más a todo el mundo. Pero esta pandemia además le ha planteado, yo creo que al mundo, un reto económico. Y ese reto económico está dado por una demanda incrementada en una escala extraordinaria de todos los productos que se utilizan para tratar enfermedades respiratorias agudas, como es el caso del COVID. Eso ha llevado a la escasez de ventiladores pulmonares, que hemos visto situaciones dramáticas, primero en España, en Italia, después en Estados Unidos y ahora en la India. Veíamos sistemas de salud colapsados. Colapsados los sistemas de salud y colapsados los sistemas de unidades de cuidados intensivos por la afluencia de una gran cantidad de casos y la imposibilidad de darle tratamiento adecuado a los pacientes.